bastante exitoso. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que ha sido un éxito total esta última versión del Congreso del Simposio Centroamericano de Acuacultura. Bien, vengo a traerles de parte de la compañía Biomin el respaldo tecnológico en el desarrollo de probióticos como herramientas sustentables para la producción camaronera. Queremos poner a su consideración todo el respaldo de investigación y desarrollo e innovación que hay detrás de cada oferta que tenemos en la línea de probióticos como aditivos para la salud. Entonces, el título de la presentación es Probióticos para Acuacultura, del laboratorio a la realidad en las piscinas de camarón. Voy a tratar de ser un poco breve en virtud de lo que tuvimos con la energía eléctrica. Sabemos cuáles son los mayores productores en Asia de camarón, los 3 países más representativos en aquel continente: China, Tailandia y Vietnam. Y mientras más intenso es la densidad en aquellos países, en promedio están en 150 poslarvas por metro cuadrado, aquello conlleva un desafío también, por supuesto, ustedes lo entienden bien, un desafío mayor con el tema del uso de aditivos y específicamente de probióticos. Tanto así que algunos países, sobre todo China, tiene el 27% de sus producciones añadiendo ya probióticos en su producción, el 91% en el caso de Vietnam y el 74% en el caso de Tailandia. Esto nos refleja la tendencia en aquel continente que siempre es referente por las altas densidades. No quiero decir con esto, yo me sumo a la propuesta de muchos conferencistas que han dicho que la vía definitivamente para Honduras y en Ecuador sucede exactamente igual. No es intensificar los cultivos, sino más bien aplicar los conceptos bien manejados e irnos a un cultivo sustentable. Pero la referencia de los países asiáticos es cada vez es más importante el uso de antibióticos de probióticos como aditivos de mejora en la producción. Voy a exponerles a ustedes 4 pilares fundamentales en los que nosotros creemos, hemos basado el desarrollo de nuestra línea de probióticos y cuáles son los conceptos que están detrás del esfuerzo que hace la compañía que represento para el desarrollo tecnológico, el desarrollo, investigación e innovación. Un proceso de selección bastante agresivo, una presión muy fuerte en la selección de cepas en géneros y especies para lograr el éxito y el aporte en estos 4 pilares fundamentales. Los 3 primeros ítems que voy a exponer tienen que ver directamente con el organismo en cultivo, con el camarón. En este caso hay unos casos de tilapia también en unos estudios, y todo esto va a través de la salud intestinal, a través de probióticos que se incorporan en el alimento balanceado. Y el último pilar, el cuadrito verde que tenemos ahí, es el desarrollo que hay y el impacto positivo que tenemos con nuestros probióticos en el medio ambiente, el concepto de bioremediación, que ustedes lo manejan bastante bien. Estamos presentando en conjunto estos 4 pilares, tenemos un eje transversal para los cuatro conceptos que están ahí enfocados, porque creemos, y estoy seguro que ustedes también están de acuerdo conmigo en esto, de que el cultivo de camarón hay que mirarlo desde un punto integral. Es verdad que la salud intestinal, que el medio ambiente, que la nutrición, que la formulación, todo eso es un todo, una ciencia multidisciplinaria. Vimos el tema de los aireadores, todos son multidisciplinarios y creemos que así tenemos que verlo también. Y el esfuerzo que está haciendo, la presión que estamos haciendo en la selección de cepas para estos temas es importante. El primer pilar fundamental, por supuesto que todos hemos escuchado de este tema, el control de las enfermedades que ya tenemos presentes, y en Asia hay enfermedades que están emergiendo, lo que se llaman las enfermedades emergentes, que no lo permita el Señor del cielo que nos llegue nada de lo que está emergiendo allá, pero lo que tenemos acá tenemos que aprender a manejarlos, y las herramientas que tenemos, que queremos presentarles, van en ese sentido. Uno de los primeros pilares, enfermedades infecciosas y la inhibición de patógenos. Hay 3 principios activos, 3 métodos de modos de acción de los probióticos que queremos exponer. La inhibición o destrucción de patógenos, en primera instancia, es bastante conocida la capacidad de las cepas probióticas para desplazar físicamente las colonias de bacterias patógenas a través de 2 mecanismos: la inhibición del crecimiento de estas colonias de bacterias patógenas, del vibrio paremolítico principalmente, y la destrucción de estas colonias, ¿verdad? La placa de agar
muy conocida por muchos de nosotros, en donde la medición es básicamente el halo de inhibición, la capacidad que tenga el probiótico a través de su metabolismo. Las bacterias, las cepas probióticas acidolácticas, intestinales que le llamamos nosotros, producen sustancias como parte de su metabolismo que ayudan al desplazamiento y a la inhibición del crecimiento de un patógeno específico, creando en los platos de agar TCBS, un halo de inhibición, y esta es la medida en la que uno puede calificar si una cepa cuál cepa es mejor que la otra. Hay una selección bastante fuerte en este sentido para diferenciar una cepa mejor que la otra. Un ejemplo que hemos querido graficar acá, una curva de crecimiento de vibrio parahemolítico purificado, un caldo purificado. Esto no es ningún cultivo acuícola. La curva azul refleja el patógeno sin ninguna incorporación de ninguna cepa probiótica, y la línea roja muestra el control que hay con una cepa de Bacillus subtilis, y la línea verde refleja un mucho mejor control de este crecimiento de vibrio parahemolítico con una segunda cepa de Bacillus subtilis. Algo que quiero detallar aquí, ustedes me dirán, ¿estás mencionando Bacillus subtilis y dos cepas diferentes? La respuesta es sí. Son dos géneros y es el mismo género y la misma especie, pero son dos cepas distintas, identificadas con capacidades distintas para este control, por ejemplo, de desplazamiento de patógenos. Esa es la presión que estamos haciendo. Este gráfico muestra, por ejemplo, en la línea verde de arriba, el vibrio parahemolítico en su estado puro, o vamos a decir sin ninguna incorporación de cepas, a un 100%, y se han desafiado por lo menos 6 cepas de Bacillus subtilis, 3 cepas distintas de Bacillus licheniformes, 2 de Bacillus cereus, 1 de Bacillus pumilus, pediococo. Estas cepas de aquí al final son cepas intestinales, no son bioremediadoras, a excepción de Paracoccus pantotrophus. Entonces usted puede ver que diferentes cepas del mismo género, la misma especie, tienen distinto performance en el control bacteriano del vibrio parahemolítico. Esta es la presión que se ejerce desde la parte de investigación, desarrollo e innovación para selección por el tema de la eficiencia en el control de un vibrio parahemolítico en este caso. Yo le pregunto a usted, de estas cepas de bacilos, ¿cuál escogería usted para el control de vibrios? La respuesta es lógica, ¿cierto? El Bacillus subtilis número 3. Es un muy buen controlador en referencia a los otros. El segundo mecanismo de acción de un probiótico intestinal, la competencia por espacio dentro del epitelio intestinal, dentro del intestino, del espacio gastrointestinal del camarón, y eso conlleva una competencia también por nutrientes. Hemos logrado desarrollar tecnología para medir la capacidad de adhesión de las diferentes cepas de bacilos, en este caso, para adherirse unas con otras y formar lo que muchos conocemos como el biofilm, una capacidad de adhesión de una unidad de colonia una con otra, y de esta forma tener una mejor colonización del intestino. Eso se puede medir en laboratorio, y esto nuevamente es una presión bastante fuerte que se hace sobre las distintas cepas. In vitro, por supuesto, esto está una prueba con tinción de adhesión de cristal violeta, y medir así poder ver la capacidad de una cepa u otra en este sentido, para escoger una cepa que tenga una muy buena capacidad de adhesión y formación de biofilm. Aquí tiene usted, por ejemplo, a las 0 horas, a las 24, 48 y 72 horas, las diferentes cepas desafiadas en diferentes horarios, ¿no? Entonces, estos son resultados de análisis y desarrollo tecnológico que tenemos en el in-house, en el Biomin Research Center en Austria, de donde se obtiene la mejor resolución para el escogitamiento de una cepa u otra. Y el tercer mecanismo, la inhibición o quorum sensing. Este efecto quorum sensing se habla muy poco, yo lo he escuchado muy poco como un concepto para el manejo del camarón. En bacteriología y en microbiología se viene hablando de esto ya algunos años atrás, en acuacultura no tantos años, pero ya por ahí, creo yo, por ahí unos 3 a 4 años, ya se viene conversando del quorum sensing, que es básicamente el mecanismo por el cual las colonias bacterianas se comunican entre ellas. Es un mecanismo de coordinación de una actividad grupal. Un individuo, una célula patógena, emite un mensaje encriptado, vamos a decirlo así, codificado. Es básicamente una enzima, una molécula química, que es receptada por otro organismo.
y esta coordinación, este lenguaje entre ellos, lleva a expresar uno que otro síntoma, una que otra enfermedad. Por ejemplo, esto es lo que se refleja en el caso del Vibrio arbei con la bioluminiscencia. Esa es una expresión del quorum sensing como parte de la comunicación de las colonias que están presentes allá. Entonces, es un mecanismo en que las colonias se comunican entre ellas y llevan a una coordinación de una actividad en grupo, expresar una enfermedad, aumentar su virulencia, por supuesto, afectar la sobrevivencia, la bioluminiscencia, la formación de biofilm, etcétera, etcétera. Es posible, ahora sabemos que es posible. Como le digo, en bacteriología y microbiología se conoce desde muchos años atrás. En acuacultura ya se sabe que hay mecanismos, hay enzimas y sustancias que interrumpen esta comunicación, cortan la línea telefónica básicamente, le quitan la señal, tumban las antenas o como quiera usted hacerle la analogía. El tema es que un cuerpo bacteriano, una unidad formadora de colonia no se comunica con la otra. En la charla de ayer de mi colega Fernando García se hablaba de una coordinación entre el vibrio y una nueva cepa que ellos están exponiendo, la Shegwanella putrefans. ¿Cómo es posible que, bueno, él lo explicaba, había una cierta virulencia con la cepa de vibrio y una cierta virulencia si está la Shegwanella sola, pero cuando se juntan las dos la virulencia se crece exponencialmente. Esta es la explicación. Hay una comunicación entre una cepa y otra patógena, ambas gram negativas, y sucede el tema. Entonces, cortar la línea telefónica, se conoce ya cuál es el mecanismo, se conocen ya enzimas específicas para cortar esta comunicación y lograr ¿qué cosa? Una conducta descoordinada, interrumpir los procesos de expresión de una enfermedad y volverla menos virulenta y más fácil de eliminar. Esta placa es muy parecida a una placa de agar. El color azul es la expresión de esta comunicación, es una sustancia que da este reflejo del color azul. Y luego pues se desafiaron cepas de Bacillus, en las que la comunicación se logra inhibir más o menos eficientemente. Y hay una presión ahí nuevamente para seleccionar cepas y de tal manera que el producto que estamos ofreciendo incorpore las cepas más eficientes en este mecanismo, así como en el mecanismo de desplazamiento y los otros que vamos a ver a continuación. El efecto, estos gráficos, estas barras de aquí sobre su derecha muestra la población, las barras grises es la población bacteriana del vibrio, de la bacteria, y las barritas amarillas que están en el medio, en el centro, es las unidades de luz relativa, es la luminiscencia que puede arrojar este patógeno. Entonces la incorporación de un extracto supernatante de Bacillus logra en esta concentración al 10% ambas cosas, reducir tal vez no tanto la población, si se fija de repente alguien me dice que no hay una diferencia significativa, pero en cambio en la comunicación sí vamos a tener una afectación mucho más interesante y eso va a conllevar en la reducción de la expresión de una patología. Este efecto que estamos viendo ahora en los últimos años con los bacilos, con las cepas que estamos incorporando, ya se conoce con un compuesto fitoquímico que nosotros también tenemos en el cinamaldehído, ya se lo conocía con mucha anterioridad atrás. Este es el concentrado de canela, es el responsable del olor en la canela que se usa en la cocina tradicional. Tiene un efecto antimicrobiano en este efecto. Entonces los bacillus, el supernatante de bacillus que hemos seleccionado tiene un efecto que ya había sido conocido en fitoquímico y lo hemos logrado traer. El proceso del quorum sensing, al interrumpirlo, el proceso se llama quorum quenching, que es básicamente la interrupción de la comunicación. Entonces, en este primer pilar del control de patógenos y la inhibición de su crecimiento, tenemos 4 cepas incorporadas en el probiótico intestinal, 3 cepas, las 3 primeras son cepas básicamente enteríticas, cepas intestinales, productoras de ácidos lácticos y el bacillus, que es el desplazador de patógenos también. Son cepas seleccionadas que pueden formar un biofilm, contribuir con el quorum sensing, si se hace en sinergia con un cinamaldehído, funciona de manera perfecta. Ciertas evidencias de todos estos estudios en la larvicultura de Peneus banamei, esta prueba fue en Vietnam, me parece, sí, en Vietnam. Larvicultura, larvas alimentadas con dieta comercial, el gráfico gris sin el probiótico nuestro y la otra pues obviamente con el probiótico, misma sobrevivencia, individuos por tanque. Esto es el resumen, cada barrita sobre esta izquierda es el resumen al final de cada estadio, Nauplus 5, Zoea 3, PL2 y PL15, en ambos, en Zoea 3 apenas no hubo una diferencia, pero al final la diferencia se refleja. Y después tenemos acá el conteo de las unidades formadoras de colonia por ml en PL2 y luego al final en PL15, manifestando una reducción
en los conteos finales. También un cultivo en agua y uno en macerado de larva. También los conteos en colonias verdes y colonias amarillas, una reducción significativa, conociendo pues que hay diferencia significativa en el uso de los probióticos. Mejor sobrevivencia, estos son ya resultados de producción. Sobrevivencia son casi aquí, ¿qué? 5 puntos porcentuales, un poquito menos del 10%, y la longitud de la larva también ganando un índice adicional ahí. El segundo pilar que estoy presentándoles ante ustedes, la defensa inmunitaria. Hay un efecto por la incorporación de probióticos en el sistema inmunitario y la capacidad de adhesión, de fijación que tienen las cepas en el epitelio intestinal. La adhesión que vimos hace un momento fue adhesión entre ellas para formar el biofilm. Hay la adhesión al epitelio y los efectos en la inmunidad local. Se hicieron desafíos para ver qué cepas bacterianas de probióticos eran más eficientes para adherirse a las células epiteliales. Se hizo un crecimiento en células intestinales, incubaron estas células intestinales con una sola capa de cepas de prueba. Luego se hace un lavado, un método súper simple de laboratorio. Luego estas células intestinales se exponen pues a un caldo de cultivo de un probiótico X y luego se hace un lavado y se hace un reconteo de las cepas probióticas, logrando saber cuántas quedaron adheridas. Enterococcus demostró ser una cepa intestinal particularmente buena para adherirse a células vivas. Bacillus es bastante buena para adherirse a partículas flotantes del epitelio que se va descamando, debido a la formación que tiene el bacillus, la capacidad que tiene para formar biofilms. Entonces, estas dos cepas están incorporadas. Y este es un estudio, esto es súper interesante. Esto es un estudio hecho en tilapia entre el 2014 y 2015 como tesis doctoral en la que Biomin auspició, tesis doctoral de un estudiante en la Universidad de Plymouth. Se hizo un perfil de las bacterias, de la flora intestinal de una tilapia, esto es las gráficas de todas las identificaciones que hay, y se expuso el organismo a un tratamiento de Aquastar Grow Out a una dosis de 5 kilos por tonelada de alimento durante 8 semanas, tilapia nilótica de 55 gramos. Al final de las 8 semanas se volvió a contar lo del tracto intestinal y arrojó un resultado de una redefinición, una modificación de la fórmula de la microbiota presente en el intestino. Entonces, esto demuestra una capacidad bastante alta de colonizar un tracto intestinal. Los que leen mejor que yo ¿cómo se llama esto? Fotografía microelectrónica, se pueden ver aquí ciertas, resaltar el crecimiento de las células epiteliales del linfocito y las Globet Z, que son básicamente las células más responsables del sistema inmunitario. Esto como producto de la reformulación de la microbiota intestinal. Al poder redefinir lo que tengo dentro del intestino, todo el mundo sabe, tenemos el primer órgano responsable del sistema inmunológico es el intestino. Entonces tenemos aquí una mejora sustancial. En el caso de las células Globlet, tenemos casi el doble de células luego del tratamiento en tilapia. Esta es otra microscopía electrónica que demuestra lo mismo. Aquí están las células marcadas en tinción, marcadas en azul, teniendo una concentración bastante mayor. Luego hubieron 3 medidas en este mismo ensayo, en esta misma tesis doctoral, hubieron 3 medidas de otros ítems inmunitarios. El primero es la apoptosis aumentada. Este proceso básicamente es, el sistema inmunológico de la tilapia permite de manera natural identificar cuáles son las células que están siendo propensas a un mal funcionamiento, vamos a decir una analogía como que células propensas a un cáncer. Entonces el sistema inmunológico identifica estas células y genera un proceso que se llama la apoptosis, que es la muerte programada de estas células que no están funcionando bien. De tal forma que aumentar este proceso a través de la incorporación de un probiótico eleva la posibilidad de éxito y el buen funcionamiento de las células en el intestino. Luego tenemos la proliferación elevada de células de células que tienen que ver con el sistema inmune, pues. Esta proliferación elevada de estas células también se midió y se demostró en este estudio, en tesis como le digo, y el efecto de reparación de tejido y la inmunidad que este organismo, la tilapia, sí lo tiene, también fue aumentado.
resultados de producción, que todo esto suena bonito a nivel de análisis intestinal y todo lo que puede suceder en un laboratorio de diagnóstico, pero con esta dosis podemos subir en una granja comercial en un 12% el crecimiento, pudiendo pasar de 8 toneladas por hectárea a casi 9 toneladas por hectárea en producción. Los gráficos acá muestran en las dosis 1.5 gramos a 3 gramos, en dosis un poco más baja, en dosis un poco más alta para peso final, para porcentaje de crecimiento diario y para factor de conversión final. Es lo que muestran los gráficos, ¿verdad? Y entonces tengo una remodificación de mi flora intestinal que tiene un efecto positivo en el sistema inmunológico, lo cual conlleva también a un efecto positivo en la producción. El tercer pilar en los mecanismos de acción por los cuales un probiótico debe ser usado y debe ser seleccionada sus cepas eficientemente es para la eficiencia digestiva. En esto tenemos todos un concepto bastante claro. Cada dólar que yo invierto en alimento, en punto de proteína, debe estar maximizada su aprovechamiento, ¿cierto? La eficiencia digestiva yo tengo que llevarlo al máximo posible. Entonces, la incorporación de cepas bacterianas también nos ayuda, cepas probióticas, también nos ayuda a esto con la producción de enzimas extracelulares. Por la actividad enzimática de las cepas probióticas, puedo lograr una actividad enzimática que me ayuda a la eficiencia digestiva y hay un efecto directo también sobre el intestino, un efecto físico sobre el intestino, se lo voy a demostrar ya mismo. Proteasa la exoenzima responsable de la hidrólisis de la proteína, la digestión de la proteína. Aquí un plato básicamente con caseína, la proteína de la leche, y cepas desafiadas para encontrar cuál tiene una mejor actividad enzimática para lograr una mejor digestión de una proteína específica. Luego, exactamente el mismo concepto para el almidón con la exoenzima amilasa, para lograr todo el desdoblamiento y encontrar una cepa exactamente que sea mucho más eficiente. Todo esto es presión sobre investigación, desarrollo e innovación para poder incorporar un probiótico eficiente a una casa comercial. Por último, la celulasa, la enzima responsable del material vegetal, y esto reviste una importancia que yo la quiero recalcar. Es muy conocido por todos que la presión que existe sobre cada formulador en cada fábrica de alimentos por la escasez de harina de pescado es innegable. Tienen que recurrir en mayor o menor grado en algún momento de su formulación a proteína vegetal, y algunas de estas proteínas vegetales tienen un alto contenido de celulosa que es indigerible de alguna forma. Entonces la incorporación de una cepa probiótica que me aporte con esta exoenzima, la celulasa, sería de mucha ayuda, y es lo que también hemos hecho presión en investigación, desarrollo e innovación para encontrar cuál es la cepa más eficiente en la hidrólisis de este nutriente. Entonces, así como para resumir, Bacillus subtilis produce Bacillus subtilis de una cepa determinada, género y especie es una cosa, son muy eficientes para producir estas tres exoenzimas, pero además las dos cepas intestinales coayudan a la celulasa, lo cual me da un revestimiento adicional, una cobertura adicional con mi probiótico. Por cuanto si acaso mi formulador está teniendo estos inconvenientes con la harina de pescado, tengo yo un aporte adicional en la incorporación de mi probiótico. Tomen en cuenta, lo que estamos exponiendo es mecanismos de acción que van más allá de lo que normalmente y tradicionalmente estamos acostumbrados a pensar. Un probiótico para pelear contra virus. Sí es cierto, hay un respaldo mucho más fuerte, mucho más allá, que es lo que estamos exponiendo ahora, ¿verdad? El control de patógenos es verdad, existe, hay una presión sobre eso y fue lo primero que hablamos, pero luego tiene usted a través de la selección el desafío de cepas específicas, ganar especificidad para lograr beneficios adicionales. El epitelio intestinal se vio afectado en esa tesis que vimos de tilapia en la densidad de los microvellos por unidad de área en el intestino. Esta es una microscopía electrónica, una fotografía en la que se ve en la unidad de longitud, aquí está referenciado, una densidad mucho más alta de los microvellos del epitelio intestinal y también una longitud mayor en el microvello del epitelio intestinal. ¿Qué gano yo con esto? Eficiencia digestiva, tengo mayor área de contacto, tengo un intestino mejor preparado
tengo mayor superficie de absorción y mayor eficiencia. Aquí se pueden ver los microvellos elongados, los valles que se llaman, la parte entre cada vello, son mucho más pronunciados y se puede lograr ahí una mejor eficiencia digestiva. Un intestino saludable, bueno, este es el mismo efecto que vimos hace un momento con los índices de producción, logrando pasar de 8 a casi 9 toneladas por hectárea de tilapia para este caso, ¿no? Y por último, el tema de la calidad de agua. Hasta aquí habíamos visto nuestros 3 pilares primeros, el tema del animalito, del intestino, del camarón y de los probióticos intestinales. Voy a pasar como último punto al tema de los biorremediadores. Voy a tocar brevemente las 2 alternativas que tenemos para remediadores ambientales. Los intestinales tenemos 4 cepas distintas, en los ambientales tenemos estas 3 y otras 2 más que son 5 en total, hay otras 2 que no están escritas ahí, como aporte para el manejo ambiental de mi piscina. Tenemos 2 soluciones tecnológicas, Aquastar Pond y Pondzyme, para degradación de biorremediación de suelos y de agua. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy esperando con un biorremediador? Remover compuestos nitrogenados que son tóxicos y obviamente también compuestos sulfurados, todos los conocemos en los lodos acumulados, mineralizar esta materia orgánica. Y estos 3 cepas seleccionadas nos ayudan muchísimo en ese campo. Tenemos el proceso de nitrógeno, ustedes lo conocen mejor que yo, una parte aeróbica, una anaeróbica, en la que el nitrógeno pasa ciertas transformaciones, amonio, nitrito, nitrato, y luego pues se regresa al ambiente como nitrógeno libre. En estos procesos desafiamos esta cepa Paracoccus sp, Paracoccus pantotrophus es el nombre de género y especie, y fue desafiado interesantemente en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, tanto para amonio como para nitrato y para nitrito, demostrando ser bastante eficiente ella en diferentes espacios de tiempo, bastante eficiente en los 3 compuestos. Luego, una segunda cepa que mencionamos mucho, el Thiobacillus denitrificans, una cepa bastante eficiente en controlar compuestos nitrogenados, pero es mucho más específica para compuestos sulfurados, logrando reducir los sulfitos ya en 96 horas drásticamente en condiciones de laboratorio, para poderla seleccionar como tal. Entonces, en biorremediación, Paracoccus remueve eficientemente bajo condiciones aeróbicas incluso. Bacillus subtilis y Paracoccus remueven nitrito y nitrato en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, son facultativas. Esta cepa es bastante interesante, la tenemos en nuestros 2 probióticos. Puede correspirar nitrato y también oxígeno, lo cual es una ventaja para mi medio de cultivo si acaso tengo un problema en las bombas, en la energía, en el bombeo, un bloom de algas, se cae el oxígeno, ellas van a trabajar igual. Y la cepa de Thiobacillus específica para sulfitos emparejados con denitrificación. Entonces, una combinación sinérgica para el manejo de mis piscinas. Un probiótico multicepa que me ayuda a prevenir los picos, los altos picos de amonio, por ejemplo. Las líneas verdes son los estanques en los que aplicamos el producto y se suprime grandemente los picos de amonio que se pueden dar en un momento determinado en una piscina. Como resultante de esto, niveles de producción bastante altos. Esto es en Indonesia 2015, una productividad en toneladas por hectárea incrementada en un 17%, una reducción del factor de conversión del 13% y un camarón más grande. Esto es interesante ver aquí cómo la distribución de las tallas me empujó a las piscinas donde fueron tratadas con los probióticos a tener una talla más grande y concentrar mi población en una clasificación mejor. Esto obviamente va a un rendimiento en las ventas finales de mi producción. Esto es un ensayo para contaminación con víveros alginolíticos en una universidad, en un instituto de producción. El sistema incluía invernaderos, tanques con liners, sustratos verticales, bueno, algunas cosas ahí tecnológicas, obviamente no son condiciones comerciales de producción, pero interesantemente se pudo combinar el probiótico intestinal en esta dosis y el probiótico biorremediador en el agua, logrando una mejora sustancial bastante interesante en supervivencia y en el factor de conversión por todos los efectos que hemos visto en el intestino.
Aquí hay otro efecto bastante interesante también, que me voy a saltar un poco la descripción de la tabla. Quiero que noten en la materia excretada al final del tratamiento, hubo una reducción versus este caso en 0.31 toneladas, pero en el segundo caso de control, 2 toneladas de materia excretada al final, lo cual es bastante interesante, sustentable para el medio ambiente, ¿verdad? Para mi medio de cultivo estoy incorporando menos contaminante por la eficiencia digestiva que estoy teniendo. Ahora nos saltó una pregunta también, ¿pueden sobrevivir los probióticos en el estanque? ¿Bajo qué condiciones? Tengo temperaturas aquí, tengo pH por allá, tengo una serie de situaciones, salinidades, y entonces desafiamos las cepas intestinales en un periodo de 24 horas a diferentes temperaturas y a diferentes salinidades. Entonces, salinidades entre 5 y 40 ppt, en temperaturas de entre 25 y 37 grados centígrados de temperatura del agua, ellas trabajaron bastante uniformemente, sin grandes variaciones. Entre 5 y 40 ppt de salinidad pueden trabajar perfectamente las cepas de lactobacilos, pediococos y enterococos. ¿Qué pasa con la temperatura para estas cepas también, bacilos y para cocos? A menor temperatura, todo organismo vivo tiene un metabolismo más lento. Sin embargo, se hicieron unas pruebas en trucha en 12 grados centígrados para esta afección bacteriana, Yersinia rookerii, una enfermedad de la boca roja, se la conoce así, y se incorporó una dosis de 2 gramos por kilo de alimento, 2 kilos por tonelada si usted quiere, y una dosis más alta de 5 gramos por kilo de alimento. Y se midió la mortalidad, básicamente súper simple medir la mortalidad al final del tratamiento, logrando una recuperación bastante grande, casi de 2 a 1. De 10% de supervivencia logramos saltar a casi el 40%, no, más, 4 a 1 realmente. Y no hubo mucha diferencia entre la una y la otra dosis, entre la dosis baja y la dosis alta, lo cual nos da una ventaja para poder manejar una dosificación específica. ¿Cómo afecta el pH con el probiótico? Las bacterias, las primeras bacterias que están listadas aquí sobre la izquierda en el eje X, tenemos básicamente las bacterias intestinales, que por su definición van a trabajar mejor en un pH intestinal, un poco ácido, son resistentes también a la acidificación, más las otras bacterias, las bacterias bioremediadoras prefieren un pH más neutro tirando a básico. Por eso es que no creemos, y de hecho lo hacemos así, que una sola cepa de bacterias de bacilos subtiles, por ejemplo, va a servir para todo. Hay que seleccionar cepas para una función, hay que seleccionar cepas para otra función, y todo esto obedece a una presión súper fuerte en la decisión de tomar un probiótico para una formulación. Les dejo con este mensaje para que se lo lleven. Un probiótico multicepa tienen potencial particularmente alto en operaciones para dar sustentabilidad. La inmunidad y estos otros beneficios están de la mano y son influenciados benéficamente con estas estrategias naturales. Los aditivos nutricionales facilitan altas densidades y alta productividad. No estoy diciendo que usted tiene que subir densidades, no lo estamos promoviendo para nada, todo lo contrario, yo promuevo el tema de las densidades prudentes, sin necesidad de subirlas, buscar eficiencia más bien, y definitivamente son una herramienta esencial para el manejo eficiente de estanques debido a todos los beneficios que acabamos de ver, no solamente en el control de patógenos, sino en los efectos que tenemos en el intestino del camarón. Muchísimas gracias por estar hasta esta hora aquí. A la orden. Fabián, mil gracias por tu participación. Un placer tenerte aquí. Reconocimiento. Un aplauso de nuevo.